Qué lindo, fuera de joda, qué lindos graves que tiene Aimer. Como que llega ahí bien derechito, redondeada esa voz. Escuchá la recomendación de Cristian. ¿Quién es este? ¿Quién es Cristian? Con una rubia por Recoleta. Recoleta. No estuve en Recoleta. Le erraste de barrio. Y el pelo no es rubio. Y no sé de cuándo estás hablando. Escuchá, escuchá. Vieron, Aimer le preguntó, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Escuchá, presten atención. Hablaba de cerveza, pero te pisaste solo. Todo es confusión. No, pero no me voy a ir a tomar una cerveza a Recoleta. ¿Cuánto te debe costar una birra ahí, mal tirada? No, escuchame, yo voy acá al kiosco de la esquina. ¿Sabe qué? No, igual hace mucho que no tomo cerveza ahora que lo pienso, ¿eh? Bien ahí. Detox. Y más o menos 10 bits. Nah, 10 bits son 10 centavos. ¿Qué decís? What are you saying, eh? Escuchá lo que dice Aimer. Muy lindo. Bueno, estoy juntando para hacerme un estudio así y comprarme un piano de cola así. Quizás en 2000, ¿qué estamos? ¿2025? En 2040 llego. De nada, Cianu. Yo hace mucho que la escucho a Aimer, siempre me pareció muy grosa, se las hice descubrir a todos mis suscriptores. No, mentira, yo llegué gracias a alguno de estos buenos muchachos o muchachas que lo recomendaron. Me re gustaría tener un estudio así y transmitir desde ahí y hacer sesiones con otros músicos y tocar, pero bueno, cada pedazo de madera, cada bolsa de cemento cuesta un ojo de la cara. Y es como, y la mano de obra ni te cuento. Estuve averiguando presupuestos para hacer el tan mentado estudio y es como, en algún momento llegaré. Pero bueno, y si no hay que ir haciéndolo de aparte, por eso yo creo que en un par de años, Dios mediante, llegaré. Claro, y tenés dos ojos, te alcanza para dos ladrillos. Exactamente, muy bien jugado. A Frieren le gustó eso que dijiste, mira, me haces poner nervioso. No, mira, Rome, si es en partes no puede ser de una. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Querés que hablemos de algo? Porque si es en partes, es por partes. Si es de una, no es en partes. ¿Entendés? Es un oxímoron lo que estás proponiendo. Es una contradicción flagrante para lo que concibe habitualmente este chat, del que vos sos socia vitalicia. Pero bueno, viste. Uno no puede presentarse un día y ya lo funan tanto. Somos 12 acá. En una de esas te revocamos las paredes al menos. Bien ahí. Te juro que sabía que iba a decir eso. ¿Qué cosa, Rome? ¿Qué Rome ni Rome? Rome, cuatro letras. R de relámpago. O de honroso. M de mágique. Y E de eucalipto. Aimer, no, pero amor en francés es amour, como mon amour. De hecho, hay un cine, no sé si sigue estando, pero ahí frente al obelisco que se llama Bama, que es Buenos Aires Mon Amour, que es como Buenos Aires mi amor, y es un cine que pasa películas viejas y demás. Yo fui una vez y ahí vi Cinema Paradiso y me lloré todo. Fui solo, después del laburo, porque laburaba en microcentro. ¿Qué tenía que ver? No sé, pero me acordé.
Pero yatam es te amo. Amour es amor. En realidad yatam es yo te amo. Porque ye o ya es el yo. Es del mismo verbo. El verbo hecho carne, decía Plutarco durante la Edad Media. Bueno, en realidad era San Agustín ese. Mira, para mí Aimer es cantante, no sé de qué están hablando. Oscuro. Oui. Ese motivo se lo afanaron a coso a... ¿Cómo es? Fíjense que dijo amé a Gary. Está hablando de Gary, el que era el enemigo de Ash Ketchum en Pokémon. Fíjense, pues dice amé a Gary. Gary era el contra el que competía Ash. ¿Se acuerdan? Mira. Amé a Gary, o sea que ya no lo ama. Guarda. Lo dijo Aimer, yo no tengo nada que ver. Qué lindo, fuera de joda, qué lindos graves que tiene Aimer. Como que llega ahí bien derechito, redondeada esa voz. Aimer es la que había vivido en Canadá, que lo mencionaste la otra vez, Chris. O Millet era. Ah, ok. No, pero igual posta tiene muy linda voz. Y me gusta... No me parece una voz fuera de lo común en el ambiente del J-pop, por lo menos por lo que tengo escuchado. Pero sí, a la hora de frasear no es tan atiborrada, no rellena tanto los espacios como las otras cantantes, y quizás se debe a eso, o simplemente su estilo que le gusta cantar más mesuradamente, más tranquilamente, dosificando el mensaje. Claro. Me sonó algún tema nacional cantado por una mujer algo, no sé qué, o capaz dormí mal. Bueno, te voy a tocar un bossa. Ah, bueno, ya pa, mira quién apareció. No, justo nos estábamos yendo, Whiplash. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, yo no me puse barra brava. Por acá arriba hay una barra que dice algo de cables, pero no es una barra brava. Brava era muñeca brava. ¿Eh?
足部屋に二人歩くあの帰り道も思ったより味気ないもんだねこの歌はきっと空夢がるあなたにも届くかなほらまだここで色あせずに信じてるんだ悲しみの向こう側へNo, Sony, ¿por qué la cagás así? Tenés que dejar el final, te pareces a mí haciendo un video para YouTube. Muy buena recomendación, Chris, me gustó. Me gusta que Aimer haga temas largos y piano y voz solos. Muy bien, excelente.